hablar de coronavirus, acerca de este aumento exponencial que hemos tenido en la provincia, en el mundo entero en realidad, pero queremos saber, y hay varias interrogantes, y es por eso que ya está al aire con nosotros la doctora Laura Pulido, es integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y especialista en enfermedades infecciosas. ¿Es así, doctora? Buen día. Lodi Caballero. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, es así, correcto. Bueno, ¿cuántas interrogantes con respecto a este coronavirus? Esta nueva variante, digamos. Nueva variante. Bueno, ¿qué hay que hacer y en qué caso testearse? Es la pregunta. Bien, en cuanto al testeo, esto va variando día a día, no sé si ya se dieron cuenta. Ahora, la última información, sí, en cuanto a los testeos es paciente. Vamos a empezar con los contactos estrechos, ¿sí? Uh-huh. El contacto estrecho, ¿cómo lo definimos? Es una persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia, sin barbijo, por ejemplo, en una reunión social, que es lo más frecuente, ¿sí? Uh-huh. Con un paciente que es COVID positivo, ¿sí? En menos de 48, el paciente puede haber sido COVID positivo, pero sin síntomas, o sea, dentro de las 48 horas previas a empezar con síntomas. Si nosotros estuvimos en esta situación en contacto estrecho, le digo lo que es hoy, ¿sí? Mañana esto puede cambiar. ¿Cuándo nos debemos testear? Depende de la vacunación, depende de nuestro estado de vacunación. Si yo tengo, si no me vacuné nunca, tengo solo una dosis, ¿sí? O tengo la segunda dosis, pero ya pasaron más de 5 meses de esa segunda dosis, uh-huh, tengo que hacer aislamiento por 10 días. Uh-huh. Si en cambio mi esquema de vacunación es, tengo el esquema inicial, o sea, primera y segunda dosis dada, ¿sí? Pero pasaron menos de 5 meses desde mi segunda dosis, puedo flexibilizar en cuanto a lo laboral. ¿Qué quiere decir? El contacto estrecho puede ir a trabajar siempre cuidando las medidas de higiene, o sea, correcto uso de barbijos, lavado de manos, tratar de mantener distancia. En lo laboral, durante los primeros 5 días y testearse entre el tercer y quinto día. Uh-huh. Y obviamente esto inhibe todo lo que es por 10 días las acciones sociales. Sí, claro. No podría comer y todo lo demás, toda la parte social, eso por 10 días aislarse, pero sí puede a nivel laboral. Y por último, sí, aquellos que tengamos todo lo que es esquema de vacunación completo, es decir, las 2 dosis más un refuerzo, la tercera dosis, que hayan pasado más de 14 días desde la última aplicación, ya el paciente no debería testearse, o sea, puede tener la misma flexibilización laboral, 5 días, ir con cuidados extremos en cuanto a lo respiratorio y la higiene general, y no tiene que testearse, ya no se testea ni en el tercer ni en el quinto día, no se testea directamente. Estamos hablando de siempre pacientes asintomáticos, sí, o sea, sin síntomas. Sí. En cambio, si ya comenzamos a tener síntomas, sí, generalmente nosotros somos en este momento cautelosos en cuanto a los testeos. O sea, sabemos que está muy superpoblado el tema de los testeos porque cada vez son más. Hay gente que elige no testearse y otra gente que, aunque no tenga síntomas, quiere testearse. Claro. La idea es testearse solo con síntomas, ¿sí? Y sobre todo apuntamos más a los pacientes de riesgo, ¿sí? Porque sabemos que ahora la nueva variante, sabemos que es menos virulenta, que es menos letal, pero esto no quiere decir que sea para todo el mundo. Claro. Sabemos que siempre los factores de riesgo van a primar, es decir, aquellos que tengan más de 60 años, aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, ¿sí? Ya sea pulmonar, ya sea cardíaca, obviamente ni hablar de los pacientes inmunosuprimidos, como aquellos pacientes en tratamiento oncológico, o que estén tomando medicación que altere su parte inmunitaria. Uh-huh. Y obviamente estamos también hablando de menores de 2 años. Siempre son los que la población más vulnerable. Uh-huh. Doctora, usted hablaba de la nueva variante. ¿Cuál es la predominante en el país? Actualmente, sí, hay un mix entre Omicron,
nunca se fue la variante Manaus, que es la nuestra, la que siempre predominó. Sabemos que la Delta ha tenido algunos picos, pero no ha sido una variante tan importante como en otros países, como Reino Unido, China, donde ha habido vuelta a foja cero por esta razón, pero esos más o menos son los predominantes ahora. Doctora, ¿hay una diferencia, alguna diferencia entre aislamiento y cuarentena? En realidad es diferentes formas de decir lo mismo. El aislamiento es justamente tratar de, si uno tiene los medios, aislar cuando uno comienza con síntomas, aislarse solo, ¿sí? Con su propio baño, durante los días, ya le digo, depende de nuestro estado de vacunación, durante al menos 7 días, tenemos una vacunación completa, y guardar cuarentena significa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ahora los tiempos cada vez se van reduciendo cada vez más. Bueno, ¿y qué pasa si cumplí con los días de aislamiento y sigo dando positivo? ¿Sigo contagiando? Por lo general, ya antes nosotros testeábamos siempre, por ejemplo, en el personal de salud, uno no podía volver hasta no tener un testeo negativo. Generalmente cuando depende de la carga viral que uno tenga, va a seguir testeando positivo. Si hay una alta sospecha, porque el paciente sigue con síntomas y todo lo más, y lo vuelven a testear antes de entrar nuevamente a la parte laboral, mientras dé positivo no puede entrar, por una cuestión de carga viral. Doctora, desde el comienzo de la pandemia al día de hoy, ¿cambiaron los síntomas en todo lo que es, estas nuevas variantes? Sí, nosotros estamos viendo que actualmente, como lo había dicho recién, la variante Omicron es menos virulenta, es menos letal. Sí. Hemos visto una baja en la mortalidad con respecto a la Delta, ¿sí? Pero obviamente es muchísimo más infecciosa, ¿sí? Es mucho más transmisible, por eso la cantidad de casos enormes, que es más una emergencia, entre comillas, ambulatoria, porque realmente demanda mucho lo ambulatorio y no tanto lo hospitalario, no es como en la segunda ola, que había realmente un aumento de hospitalizaciones y desborde a nivel de terapia intensiva y de salas en piso, como ahora. Obviamente, en cuanto más número, más cantidad de gente se contagie, va a haber un aumento por una cuestión estadística en cuanto a las hospitalizaciones y a la mortalidad. Pero siempre es mucho más bajo que la segunda ola, es lo que estamos viendo. Claro, tal cual. Después del positivo, ¿cuántos días debo esperar para volver a realizarme un nuevo test? En personal de salud, sí, aproximadamente nosotros si tenemos un positivo, que estamos hablando entre el tercer y cuarto día, al menos tengo que esperar 7 días, sí, que es lo del aislamiento, para volver a hacerme un test. Bueno, ¿y las recomendaciones cambiaron desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy? ¿Son nuevas? Sí, va variando, ya le digo, hay una cuestión económica y social que lamentablemente uno tiene que imponer en cuanto a la salud, porque hay por esto de las restricciones que están mucho más flexibles. No sé si uno se extrapola a marzo, a los principios de la pandemia del 2020, no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, y los casos eran menos. No son, pero para nada tan estrictos. Ahora lo que se flexibilizó por una cuestión económica y social, porque si no es insostenible mantenerlo más en nuestro país con nuestra economía, pero por eso se flexibilizó, y además por esto que recién comentamos, que no se ve este impacto a nivel mortalidad y a nivel hospitalización que se vio en la segunda ola, que volvieron un poquito a recrudecerse las restricciones, pero jamás como fue en el 2020. Claro, ¿y esto tiene que ver con la alta vacunación que se está dando en el país? Exacto, esto también, porque se ve por un lado nuestra inmunidad natural, sí, porque hay muchos pacientes que ya hemos estado contagiados de COVID, y además la inmunidad adquirida de las vacunas, sí. Tenemos una doble inmunidad frente a una enfermedad que poco a poco
es lo que uno prevé, sí, que se vaya debilitando y las variantes sean un poquito menos virulentas. Claro. ¿Y qué opinión tiene con respecto a los autotest? Bien, eso la verdad que es una medida para nosotros es una medida muy que le van a beneficiar a nivel social por una cuestión de descomprimir el sistema de salud. Y además que no es algo difícil de hacer, porque ya se aplica en otros lugares del mundo con buena respuesta, con buenos beneficios, y además una cuestión de autotesteo. Lo único que hay que decir a la población, hay que recalcar, es que hay que avisar esto, más como una cuestión laboral, ¿sí? Y por una cuestión también de conocer el nuevo número de casos. Claro, tal cual. Doctora, gracias por sacarnos todas las dudas, gracias por su tiempo. No, por favor, que tengan muy buen día y gracias por esta entrevista. A usted y que tenga muy buen año. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La doctora Laura Pulido forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y además es especialista en enfermedades infecciosas, hablando, del coronavirus, qué hacer en cada caso, cuándo testearse y además también hablando acerca de las variantes predominantes en el país y también las vacunaciones.